Le llevo a que abra o le invito a que abra su Biblia en 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15. Yo espero y ruego en Dios que entienda este tema que he preparado para usted. 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amables oyentes, ¿cuántas verdades giran alrededor del hecho de creer en el Señor Jesucristo? Y es la palabra de Dios la que nos refiere estas verdades. El título de mi tema tan solo es un ejemplo de esto que le digo. Esto no sucede con aquellas personas que tienen otro tipo de creencias. Esto no sucede con personas que depositan su fe en un ídolo o en una tradición. No, esto no sucede con ellos. Estas verdades giran solamente en torno a los que creen en Cristo y en favor de todos ellos, pero que creen exclusivamente en el Señor Jesucristo. Bueno, la Sagrada Escritura abunda sobre el tema de la muerte. Nos da una vasta información sobre lo que es en sí la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Y todo lo demás gira en torno a estos tres tipos de muerte. De la que más sabemos nosotros es sobre la muerte física. A diario vemos cómo los cortejos fúnebres se dirigen a los panteones a depositar los restos de las personas que fallecen. De los otros dos tipos de muerte, es decir, de la muerte espiritual y de la muerte eterna, pues por lo general se desconocen muy poco por parte de las personas. Inclusive a veces no son muy conocidos aún por hermanos en Cristo. No debiera ser así, porque la muerte espiritual y la muerte eterna determinan precisamente la condenación eterna de los pecadores, y no está bien no saber de ellos. Hay que saber de ellos. Claro que en toda esta información que nos da la Biblia sobre la muerte de Cristo no podía faltar, y sobre eso vamos a estar hablando abundantemente. Espero en Dios pues poder desarrollar mi tema de manera que no quede ninguna duda al respecto. Si uno murió por todos, dice, entonces luego todos murieron. La muerte de ese uno precisamente se refiere a la que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esos todos por quienes murió se refiere a sus creyentes, a los que hemos creído en Él. Incluye también a todos aquellos que cada día están viniendo a los pies de Cristo, y así ha sucedido en todos los tiempos y va a suceder hasta el último creyente que llegue a sus pies antes de que Él venga por su iglesia. De la muerte de Cristo por todos se desprende nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, nuestra reconciliación con Dios, nuestra libertad de condenación, nuestra paz con Dios, etcétera, etcétera. Y que casi siempre nosotros lo estamos predicando en cada mensaje de evangelio que predicamos en este lugar. Pero también nos habla o nos dice en Romanos 6:3, y refiriéndose a la muerte de Cristo, nos dice que nosotros somos bautizados en su muerte. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice también en esta misma cita de Romanos 6:3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Espiritualmente hablando, el bautismo en agua que experimentamos los creyentes en Cristo equivale a morir con Cristo. En Romanos 6:4, en la Biblia, el lenguaje actual dice:
Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Vea qué verdades se desprenden de creer o por creer en el Señor Jesucristo y que están plasmados en la palabra del Señor. Y así es, amables oyentes, a esto se refiere el apóstol Pablo también cuando dice en el texto de 2 de Corintios 5:14, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y lo dice en el sentido de lo que él mismo nos habla en Romanos 6 del 13 al 14. No lo voy a leer todo, pero ahí está. Y aquí resalta lo que en sí es el propósito de mi tema. En Romanos 6:4 dice, como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Esta misma cita en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y eso es lo que nos quiere decir el apóstol en 2 de Corintios 5:15 que le leí inicialmente. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la vida nueva que ahora debemos vivir ya como salvos. Entonces la muerte de Cristo para sus creyentes debe traducirse en una nueva vida. La nueva vida tiene una relación directa con la muerte de Cristo. Es su consecuencia directa. Ya no vivan para sí, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro también nos dice allí en 1 de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice que fue con la sangre preciosa de Cristo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. El apóstol Pedro, aquí en esta cita, relaciona la muerte de Cristo con una nueva vida en nosotros los creyentes, una nueva forma de vivir. La muerte de Cristo viene a echar fuera de la vida de sus creyentes esa vida vana, esa vida vacía que a nadie les sirve, mucho menos a Dios. Y en esto estaré haciendo énfasis, amables oyentes. La vida transformada que viene por creer en nuestro Señor Jesucristo, y como le decía, que siempre estamos mencionando en nuestros mensajes desde este mismo sitio, pero hoy lo haré con mayor profundidad. Y como ya se dio usted cuenta seguramente, amable oyente, la muerte de Cristo no tan solo nos trae lo eterno, no tan solo nos libra del infierno, no tan solo nos libra de la condenación eterna, sino que nos libra de una vida vana, de una vida vacía, para llevarnos a una nueva vida que es para Él, no para nosotros, es para Él. Nos libra de una vida de pecado también, porque cuando estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, esa es la vida que llevamos, una vida totalmente entregada al pecado. Pero los propósitos de Dios era cambiar esta situación y lo hizo con la muerte de su Hijo amado. No había de otra manera. No lo hizo, Dios no cambió nuestra vida implantándonos principios morales ni éticos que solo traen soluciones temporales, pero no de fondo. Y los elementos para llevar adelante esa vida nueva no provienen de nuestros esfuerzos personales. Dios no los tomó de nuestras características, por más buenos que sean, sino que nos dice que fue de la misma muerte de Cristo. O sea, que Dios transforma nuestra vida con argumentos divinos, no con argumentos humanos. Esto que le digo esta vida nueva se manifestó en hermanos de la primera iglesia.
en la vida que ellos llevaron, una vida totalmente transformada por Cristo, una vida ajena a egoísmos, una vida ajena de envidias, ajena de deseos de venganza, ajenos de odios y rencillas. Una vida que es referencia de lo que Dios quiere para los creyentes en su Hijo amado. Una vida plenamente identificada con Cristo, con su palabra. Una vida identificada con todo aquello que es justo, con todo lo que es justicia. Una vida que se identifica con el dolor ajeno, con las necesidades del prójimo, con la obediencia y la abnegación. Una vida que es bendición a los demás, una vida que ya ve el pecado como un ente peligroso que lo mandaba al infierno, una vida que refleja verdaderamente la salvación y el perdón de pecados que posee, una vida congruente a la voluntad divina y del agrado de ella. Esta es la vida nueva, consecuencia directa de la muerte de Cristo y reflejada en los creyentes verdaderos de todos los tiempos. Es la vida para Cristo, ya no es una vida para nosotros, pues dice la Escritura, ya no vivan para sí. Es decir, ya no vivamos para nosotros, sino para Dios y para los demás. El apóstol dice, vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. En Hechos 2, 41 y 42 tenemos un ejemplo. Hechos 2, versículos 41 al 42, un ejemplo de lo que le leí anteriormente. Dice aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vea, es el Señor el que agrega a los nuevos creyentes a su iglesia, pero lo hace porque creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pues este es, amables amigos, amables hermanos, este es el panorama de actividades que presenta la nueva vida en Cristo Jesús por parte de los miembros de la iglesia. Pero todo empieza con recibir y creer en el Señor Jesucristo y lo que hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario, y también con el bautismo correspondiente que nos dice que morimos con Cristo a semejanza de su muerte, esto es el bautismo, y resucitar para esta vida nueva. La Biblia, amables oyentes, nos habla con profundidad lo que sí implica el bautismo de los creyentes. La Biblia no contempla el bautismo de niños. No encaja en las verdades que giran alrededor del bautismo de los creyentes. El bautizo de un niño está totalmente lejos de lo que la Biblia nos dice respecto al bautismo de los creyentes. Las Escrituras nos presentan como condición para el bautismo el creer en el Evangelio de Jesucristo, para ser salvos de los pecados y de sus consecuencias. O sea, no es el bautismo nada más porque sí, que es la inmersión en las aguas.
El bautismo de los creyentes tiene varias implicaciones y responsabilidades. Para ellos, para nosotros, tiene muchas responsabilidades que no pueden ser satisfechas por un niño que bauticen. ¿Acaso de un niño bautizado se puede decir que debe andar en vida nueva? A ver, los que bautizan niños, ¿pueden decir esto que dice la Biblia, aplicarla a un niño? A un niño que apenas tiene, no sé, 3 meses, 4 meses, le podemos decir, a ver, niñito, empieza a vivir vida nueva. No encaja. ¿O acaso un niño de 3 meses, o no sé, yo he visto que los bautizan pequeñitos, un niñito así tiene un pasado de pecado como nosotros los adultos? ¿Se puede decir del niño que bautizan que su viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? Quien piense diferente, quien quiera justificar el bautismo de niños y vierta su opinión que no está en la Biblia, pues simplemente es doctrina humana, pero no divina. ¿O acaso se puede decir al niño que ya no viva para sí, si apenas se está asomando a la vida? Pues no. Además, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo respecto de los niños, que de los tales es el reino de los cielos? Bueno, ese es un comentario que también es preciso mencionarlo en este momento, cuando se está hablando de los creyentes en Cristo Jesús y que debemos ser bautizados. Pero también el apóstol Pablo nos da a entender que él vive una vida nueva, pero que no era así cuando era un incrédulo. En Tito 3:3, el apóstol Pablo decía entender que ya poseía una vida nueva al decir, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero la bondad y el amor de Dios, junto con su misericordia, los sacaron de esta vida vana de pecado a una vida nueva, a una vida que hace buenas obras y que son útiles a los hombres. También en 1 Corintios 6, del 9 al 11, el mismo apóstol, después de enlistar terribles pecados, dice en él, y esto erais algunos, hablando a los creyentes corintios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y así es, amables oyentes, cuando Cristo llega a la vida de sus creyentes, hace todo esto en sus vidas. Deja una vida nueva. Los deja listos para vivir la vida nueva. El apóstol Pablo no pide imposibles. Pide lo que Dios ya puso o ya hizo en nuestras vidas. Pero esto no sucede en automático, pues tiene mucho que ver con saber hacia dónde nos conducía el pecado para no volver a practicarlo. Si sabemos y entendemos que el pecado nos llevaba a la condenación eterna, ¿desearemos volver a practicarlo? Lo más triste es que así sea. ¿Desearíamos volver a esa vida lejos de Dios? Si no se entiende la condición de perdición en que se encontraba uno antes de ser redimidos por Cristo, no nos extrañe responder nuevamente a los coqueteos del pecado y volver a caer en sus garras. Pero si hemos entendido con la ayuda del Espíritu Santo que nuestra vida de pecado nos llevaba al infierno, y hacemos conciencia de ello y obedecemos la instrucción de las enseñanzas del Señor, no volveremos a caer en semejante situación. Pero si tomamos a la ligera la advertencia del Señor y no nos sometemos a la disciplina formativa de Él, no nos extrañe que el mundo, la carne y el diablo logren su propósito de apartarnos del buen camino. Y si esto sucede, solo se puede pensar en dos cosas:
O no hubo una verdadera conversión, o no hubo un real nuevo nacimiento, o somos unos completos rebeldes, o como lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:1, seríamos entonces cristianos carnales. Seríamos como niños en Cristo. En 1 Corintios 3:3 dice el apóstol, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Significa, andan como incrédulos todavía. Y si es así, todavía tenemos que ser formados o permitirle al Señor que nos forme con su santa palabra. Por supuesto, también creer profundamente lo que el Evangelio nos promete a los que ya somos o pertenecemos al Señor Jesús, a los que ya somos hijos de Dios. Nosotros, para arraigarnos en las verdades del Evangelio, para que nos arraiguemos en esas maravillosas verdades y promesas que Dios tiene para sus hijos, debemos saber lo que nosotros tenemos y que está en la Sagrada Escritura. Miren, Juan 3:3 nos habla de que tenemos un nuevo nacimiento. Esto viene de Dios. Cuando se cree en Cristo y se le recibe como Señor, nace una relación con Dios por medio de Cristo. Dios nos adopta como sus hijos. Ya no somos los mismos. Si esto no es una convicción en nosotros, no habrá nueva vida. También dice la Biblia que los creyentes pasamos de muerte a vida. Ahí en Juan 5:24 lo dice. El pecador está muerto para Dios porque no cree en el Señor. Está separado de Dios, ajenos de la vida de Dios. Están muertos en delitos y pecados. Creer en Cristo nos saca de esto para llevarnos a la vida. Vivos para Dios, poseedores de la vida eterna, y es producto directo del nuevo nacimiento. En Efesios 2:5 dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si esto tampoco es una convicción en nosotros, entonces lo que se tiene es simplemente una religión. O sea, solo tenemos un conocimiento intelectual de las verdades del corazón, de las verdades del Evangelio, pero que están fuera del corazón. La Biblia dice también en Romanos 3:24 para los creyentes que tenemos una justificación gratuita, que significa que somos declarados inocentes. Dios ya no ve pecado en nosotros. La sangre de Cristo los borró. Bienaventurado es, dice el Señor, quien no se le culpa de pecado. ¿Sí? También dice la Biblia en Romanos 8:1 para los creyentes que ninguna condenación hay para el que cree en Jesús. Y es por la misma razón anterior. La sentencia de condenación que Dios da en su palabra a los culpables ya no es para los inocentes. Y en Cristo nosotros somos declarados inocentes. La Biblia también dice que poseemos una ciudadanía celestial, lo dice ahí en Filipenses 3:20. Ya no pertenecemos a este mundo. En Cristo Jesús escalamos lo celestial. Aquí en este mundo solamente estamos como extranjeros y peregrinos. Además, también la Biblia nos dice que como hijos de Dios y en el momento en que nosotros creemos lo que el Evangelio nos dice, somos sellados por el Espíritu Santo y como creyentes ahora somos también templo del Espíritu Santo. Si estas verdades no están en nosotros por convicción, veremos las cosas como los ve un no creyente. Tristemente, hay muchas personas que se dicen creyentes, pero
su enfoque sobre las cosas de Dios parece que ya son como las de un no creyente. Ya no se ven como si fuesen salvas, no viven como si fuesen perdonadas. Parece que el mundo ya los sedujo. Por eso decía que la nueva vida va a ser posible siempre y cuando creamos estas verdades que vienen por creer en el Señor Jesús y se arraiguen en nuestro corazón. Sean fuertes nuestras convicciones respecto de estas verdades que la palabra nos dice en favor de todos los creyentes. Repito, aquel que tiene estas verdades como muy lejos de su vida, pero que no tiene una convicción fuerte de que esas verdades le pertenecen, verá las cosas de Dios como las ve un no creyente. Y en la medida en que las verdades del Evangelio los alejemos de nosotros, en esa misma medida lo terrenal, lo mundano, el pecado irá conquistando el corazón de aquellos que dicen ser creyentes, pero que no es. Es más, algunos han caído al extremo hasta de pensar que las cosas de Dios sería un disparate vivirlas, o que sería un disparate vivir para Cristo. Y toda su vida la van a enfocar a vivirla para ellos mismos. Pero el Señor nos dice en su palabra, y ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Entonces, repito, y si esto es lo que se ve en uno que se dice creyente, o no nació de nuevo, o es un cristiano carnal, o es un cristiano completamente rebelde. Y el Señor no quiere rebeldes en su presencia. Y así es, amables oyentes. A raíz de nuestra verdadera conversión y bajo la dirección del Espíritu Santo, somos llevados a obedecer la instrucción de la palabra de Dios, así como un padre instruye a su hijo pequeño, lo encamina por el camino de la vida, lo instruye, le dice de qué cosas debe de tener cuidado, va construyendo su vida con principios, con valores, con la palabra de Dios, y eso es lo mismo que hace con nosotros nuestro Padre Celestial, cuando por Cristo Jesús nosotros somos llamados sus hijos. Ahí en Hebreos 12:5 leemos sobre lo que el Padre Celestial hace con nosotros, cómo nos disciplina cuando nosotros no vivimos conforme a su voluntad. Si uno murió por todos, luego todos murieron, solo lo entenderemos profundamente por medio de la misma palabra de Dios. Y cuando en realidad hemos nacido de nuevo, de otra manera no puede ser. Nunca vamos a entender lo que Dios nos dice si realmente no hemos nacido de nuevo. Es más, la palabra de Dios va a ser pesado. Cuando nos compartan la palabra del Señor nos vamos a dormir. No sé, muchas cosas dan evidencia que no se ha nacido de nuevo. No vaya a pensar, amable oyente, que la vida nueva en Cristo viene porque a raíz de nuestra conversión Dios compuso en nosotros algo que nos hacía pecar y que estaba en nosotros. No vaya a pensar que Dios compuso lo que no estaba bien en nosotros y que lo hizo cuando nos convertimos. No es así, pues no somos robots. Lo que hizo el Señor primero a raíz de la verdadera conversión fue resolver el problema de nuestros pecados y salvarnos y perdonarnos de ellos. Pero la nueva vida se debe a que Él quitó la naturaleza de pecado en nosotros para hacernos partícipe de la naturaleza divina. Por eso le decía que Dios no nos está pidiendo imposibles. Dios nos pide lo que Él mismo ha hecho en nuestra vida. Le leo 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4.
Dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mire, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. También en 2 de Pedro 1, pero de los versículos 6 al 10, lo leo en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Dice: esfuércense por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. No, la verdadera conversión se va a manifestar en una vida nueva. Por eso le decía al principio, Dios implica muchas cosas alrededor de creer en el Señor Jesucristo. No sucede lo mismo con aquellos que no creen en el Señor Jesús y creen en otras cosas. Su vida sigue totalmente igual. Sus caminos son todavía caminos de perdición. Todavía van al encuentro de la condenación, pero en Cristo Jesús. Por eso predicamos a Cristo Jesús. Cambian las cosas para el creyente de manera radical. Dice también: hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como les decía ya, Dios no nos pide hacer algo sin darnos los elementos para ello. Él nos dota de lo que Él considera para llegar a ser lo que Él quiere. Aún así, se requiere que nos esforcemos en hacer lo que Dios nos pide. Siempre hemos dicho que Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos de sus consecuencias. Pero se ha preguntado, ¿qué murió con Cristo? Si Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros, entonces con Él murieron nuestros pecados. Ya no nos dañan nuestros pecados. Pero también si murió por nosotros, entonces, como lo señala la Escritura, morimos también nosotros, sus creyentes, con Él. Pues dice la Escritura, pues si uno murió por todos, luego todos murieron. La misma Escritura nos lo da a entender. Romanos 6:4 nos dice: sepultados juntamente con Él para muerte. Romanos 6:5 dice: plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Romanos 6:8 dice: morimos con Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todas estas verdades se entienden y se reciben por fe. ¿Podemos aplicarla a un niño, como le decía hace un rato?
La muerte de Cristo fue la muerte de nosotros, eso dice la palabra. La muerte de Cristo fue la muerte de nosotros. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice en Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios ve nuestra muerte en la muerte de su Hijo amado. Todo esto es espiritual, amable oyente. Todo esto Dios lo ve así. Repito, Dios ve nuestra muerte en la muerte de su Hijo, en su Hijo amado. Pero a sus creyentes nos ven vivos también en la resurrección de Él. Vea que todo gira en torno a la obra de Cristo. Y esta situación nueva en nosotros los creyentes de estar muertos y estar vivos en Cristo debe ser permanente. Estas verdades siempre tienen que estar con nosotros. Todo esto nos va a llevar a adorar al Señor, nos va a llevar a alabar su santísimo nombre, nos va a llevar a servirle, nos va a llevar a respetarle y nos va a llevar también a ponerle barreras al pecado. En Romanos 6, versículos 10 y 11 dice, cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Vivos también para la gloria de Dios. Dios no nos dice todo esto como incrédulos, sino como creyentes. Sus mandamientos son para los creyentes. En Romanos 6:12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. En Romanos 6:13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Todo esto se nos pide como creyentes. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y así es, amables oyentes. Dios tiene mucha instrucción para sus hijos, para formarnos, y todas estas instrucciones están en su santa palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a comprender y a entender en dónde estábamos cuando andábamos sin Cristo y hacia dónde nos lleva Dios mientras vivimos en este mundo. Por eso solo los creyentes recibimos estas disposiciones de Dios que nos llevan a una vida nueva para Dios. Dios ya puso en nuestro corazón los elementos espirituales para llevar a cabo su voluntad. Es cierto que vivimos todavía en un cuerpo que fue tomado del polvo de la tierra y que todavía quiere responder a las invitaciones del pecado, pero ahora es sometido con la fuerza que Dios nos da. Por ello, nuestra vida cristiana es una constante lucha, amables oyentes. En Gálatas 5, 16, 17 dice, por eso os digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Los deseos carnales nunca nos van a llevar a la realidad de hacer la voluntad del Señor. Quiero terminar este mensaje dirigiéndome a usted que no es creyente. Todo lo que he dicho, si usted no es creyente, todo esto que he dicho, a usted no le abarca. Lo que he dicho hasta aquí es para los creyentes. Y usted que no conoce al Señor Jesucristo no es un creyente. Usted no pertenece a la familia de Dios. Usted no pertenece a la iglesia de Cristo.
en base a todo lo que la Biblia nos ha hablado. Usted no pertenece a Dios. Usted no tiene ningún beneficio de la muerte de Cristo porque no cree en Él ni en su muerte. Usted está muerto para Dios y vivo para el pecado. Todo su ser está al servicio del pecado, sus manos, su boca, sus oídos, sus pies, sus ojos, su mente, su corazón. Todo usted está esclavizado por el pecado, está esclavizado por Satanás, hace la voluntad de Satanás, está a su servicio y en esas condiciones usted está bajo condenación eterna, porque no se sujeta o obedece a la palabra de Dios, ni tampoco puede porque no es usted hijo de Dios. Por estar dominado por la naturaleza pecaminosa, usted piensa en cosas pecaminosas y permite que la naturaleza pecaminosa de usted le controle la mente. Esto le lleva a la muerte. Usted nunca va a vivir para Dios, va a vivir para usted, va a vivir para el mundo, va a vivir para su cuerpo. Nunca va a vivir para Dios, ni mucho menos va a vivir para su alma. Y mientras viva bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca su vida va a ser del agrado de Dios. Esta vida de pecado que usted lleva es el contexto de todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿De dónde vienen los homicidios? Los feminicidios vienen de creyentes fieles en Cristo Jesús. La corrupción, los robos, los asaltos, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, la prostitución, el homosexualismo, la rebeldía, la violencia, la drogadicción, las familias divididas, la violencia familiar, los deleites diversos, las envidias, los odios, los egoísmos, etcétera. ¿De dónde vienen? Vienen de las personas que están esclavizadas por el pecado. Vienen de las personas que están totalmente controladas por el enemigo de nuestras almas. Vienen de personas que no pertenecen a Dios. Es probable que tengan religión, pero hacen todo esto. Ellas no pueden vivir una vida nueva, porque esto solamente Cristo lo produce. Y todo esto que le acabo de enlistar, que son pecados terribles, todo es producto de la naturaleza pecaminosa. Pero déjeme decirle que Cristo conoce esta condición espiritual en usted y quiere rescatarlo de ello. Déjeme también decirle que la justicia divina lo busca a usted para retribuirle esta vida de pecado que ofende a Dios. Dios está al tanto de la vida de pecado de los no creyentes, como estuvo al tanto de la vida de pecado de quienes hemos llegado a los pies de Cristo. Pero al llegar a los pies de Cristo, Él resolvió el problema de pecado que había en contra de nosotros. Pero usted sigue en esa condición. Si no ha creído en el Señor Jesucristo, sigue en esa condición. La Biblia no enseña que usted ponga su fe en lo que no es el Señor Jesús. Usted va a quedar igual. Dios hace la obra en nuestra vida siempre y cuando creemos en el Señor Jesucristo. Dios hace efectivos la obra de Cristo en la cruz del Calvario en favor de quienes creemos en Cristo. Dios no va a hacer nada en mi vida si yo tengo fe en Pedro, en Pablo, en María, en quién sabe qué cosas. No, a Dios no le vamos a engañar. Dios diseñó un plan de salvación y no va a cambiar de opinión en el camino para decirnos, ¿saben qué? Pues crean en lo que quieran, finalmente yo soy amor y les voy a aceptar todo. No, la justicia divina es justicia divina y se va a manifestar contra los pecadores a menos
que le permitan a Cristo encontrarle a usted. Cual oveja perdida, permítale a Cristo encontrarle a usted cual oveja perdida, antes de que la justicia divina lo haga. Porque la justicia divina también le busca a usted y un día le va a encontrar, a menos que Cristo le libre de esa situación. Esta vida de pecado que usted lleva le depara el infierno, no le depara ningún otro lugar, ni siquiera un purgatorio, porque ni siquiera lo hay. Esta vida de pecado que usted lleva, lo lleva a una eterna separación de Dios. Pero venir al Señor Jesucristo le depara salvación, viene para usted salvación, viene para usted perdón de pecados. Los beneficios de la muerte de Cristo serían para usted. Solo Él puede hacer que Dios olvide su vida de pecado, como lo dice también ahí en Hebreos 10, 18 y 19 me parece. Solo la sangre de Cristo puede borrar todos sus pecados. No hay poder humano, no hay institución religiosa que pueda hacer lo que solo está al alcance del Señor Jesucristo. No hay poder humano que pueda hacer lo que solamente la sangre de Cristo puede hacer. Yo le invito a que venga al Señor Jesucristo, pero venga al Jesucristo de Dios, no al Jesucristo de la religión, no al Jesucristo de las sectas, no al Jesucristo que inventaron los seres humanos, no, al Cristo de Dios. Los demás falsos cristos tienen igual a sus creyentes. El pecado no se va de sus vidas, pero creyendo en el Cristo de la Biblia, le lleva a una nueva vida para Él, para vivir para Él. Yo espero que este mensaje le sea de bendición para su vida y también para usted, amable hermano, si ha tomado a la ligera su relación con Dios, si nada más lo reúne a reuniones donde se va a sentar y así mismo sale. No, hay que tomar una posición de adoración, de alabanza y de servicio ante aquel que hizo todo por nosotros. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.